Bueno, esta es la clase número 7 de matemáticas generales. En esta clase vamos a estudiar lo que es la razón y la proporción para entrarnos a los cálculos de reglas de tres simples y directas, inversas, etcétera. Entonces, esta clase, si quieren profundizar más, se tomó desde de esta dirección, que me pareció una introducción interesante a lo que es la razón y la proporción. Iniciamos con esta pregunta. ¿Alguna vez le has cambiado el tamaño a una fotografía y te has visto diferente? Aquí tengo una fotografía de Pitágoras que tiene como base 3 unidades y como altura 4 unidades. Es una fotografía a la que vamos a llamar la fotografía original. Y ahora vamos a cambiar esa fotografía cambiando el ancho o el alto. Entonces aquí cambié el ancho y por lo tanto vamos a ver como la fotografía distorsionada, y ya sabemos que nuestro cerebro nos va a decir que quedó mal hecho la transformación. Ahora si cambiamos el alto a 5 unidades, también el cerebro nos va a decir hiciste mal la transformación de la fotografía. Entonces cuando nosotros tomamos una fotografía, esta tiene una base y una altura determinada, y en el caso de la foto que vimos tiene 3 centímetros de base por 4 centímetros de altura. Si nosotros queremos cambiarle el tamaño a la foto, tenemos que hacer o permitir o buscar que la relación de aspecto permanezca constante o permanezca igual, y se va a establecer una razón entre la base y la altura. Ahora, ¿qué es la razón? La razón es una comparación, vamos a entenderla así, una comparación entre dos magnitudes que se realiza mediante un cociente. Hay, digamos, tres formas de describir o de representar una razón, que es, por ejemplo, la magnitud A y la magnitud B relacionadas con dos puntos, la magnitud A y la magnitud B relacionadas con una división, o la magnitud A y la magnitud B relacionadas con esta flecha. En el caso que nosotros vimos de Pitágoras, la razón entre la base y la altura de la fotografía es de 3 a 4, y si nosotros dividimos 3 entre 4 obtenemos como resultado 0.75. Eso nos quiere decir algunas cosas. Nos quiere decir que la altura de la fotografía es 0.75 veces más larga que su altura, o si lo decimos más simple, significa que por cada centímetro de alto mide 0.75 centímetros de ancho. Con esa información, entonces nosotros ya podemos determinar nuevas dimensiones para la fotografía. Entonces, si queremos una fotografía el doble de grande, entonces la vamos a multiplicar por 2. Tenemos la base que es 3 por 2 da 6, y la altura que es 4 por 2 da 8. Entonces las nuevas dimensiones serían 6 de base por 8 de altura. En realidad sería 4 veces más grande, porque esta imagen cabe aquí 4 veces. Lo que hicimos fue multiplicar la base y la altura por 2. Si quisiéramos una foto más grande que esta, pero más pequeña que esta, multiplicamos por un número más pequeño. Por ejemplo, si nosotros queremos que la base, la altura sea de 6, multiplicamos la altura por 0.75, que es la razón que nos dio, y nos va a dar como resultado 4.5, que es la base. Entonces vamos a tener una fotografía más grande que esta, pero no tan grande como la anterior. Y de ahí ya se desprende el concepto de proporción. Entonces ya sabemos lo que se hace automáticamente en algunos programas de computador cuando se deja activa la opción de bloquear la relación de aspecto. Veamos un ejemplo. Hay un programa de diseño que se llama CorelDRAW. Aquí tengo CorelDRAW. Entonces, cuando yo voy a cambiar, vamos a dejar estas medidas en centímetros.
Yo aquí tengo que este carrito tiene 8.7 centímetros de ancho por 5,094 centímetros de alto. Si yo quiero que mida solamente 3-4 centímetros de ancho, doy Enter. Vemos que el programa recalculó automáticamente el otro valor. Pero ¿qué pasa si yo quito esta proporción o desbloqueo la proporción? Entonces digo, no, yo quiero que sea de 8 centímetros de ancho. Pues que se nos va a dañar la relación de aspecto que tenía la imagen y tendríamos que volver más o menos a cuadrarla en la forma que tenía. Pero esa no es la forma original, porque ya vemos aquí que la relación cambió. Hay uno que es de 51.1 y otro de 63.4. Entonces la razón es la que nos va a permitir eso. Yo puedo hacer muy grande la imagen, pero que siempre se conserve la relación entre las magnitudes. En este caso estoy comparando la base con la altura. Eso es una razón. Ahora miremos qué es una proporción. De esta forma, una proporción es una igualdad entre razones. Ya vimos que una razón es la comparación entre dos magnitudes. Ahora, una proporción es una igualdad entre dos razones. Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando nosotros echamos combustible a nuestro vehículo, existe una relación entre la cantidad de litros de combustible que echamos en el depósito y el dinero que tendremos que pagar. Es decir, cuanto más combustible echemos a nuestro carro, más dinero pagaremos, y al revés o en forma contraria. Si nosotros echamos menos combustible, menos dinero, o si tenemos menos dinero, pues nos van a dar menos combustible. Entonces el factor del que depende esta relación del precio de cada litro es directa. Y esto lo vamos a llamar la proporcionalidad que existe entre la magnitud litros de combustible y la magnitud dinero que está pues que vamos a pagar. Al mismo tiempo nosotros podemos ver otro ejemplo. Al mismo tiempo otro vehículo puede echar una cantidad diferente del mismo combustible que nosotros, y como el precio sigue siendo el mismo, la relación entre los litros que eche y el dinero que pague es la misma, y por lo tanto la cantidad de dinero que vamos a pagar es la misma. O sea, uno va a una bomba de gasolina y uno no ve que a uno le echaron más y a otros menos, pagando la misma cantidad de dinero. No, se conserva esa razón de proporcionalidad. Veamos un ejemplo. Si cada litro de combustible cuesta 2.700 pesos y tengo 35.100 de dinero, podré echar 13 litros en el depósito. Y si quiero echar 20 litros tendría que pagar 54.000 pesos. Todo tiene que ver con la misma razón. Miremos. 35.100 dividido entre 2.700 da 13. O hagamos una comparación del precio con los litros. Por ejemplo, 35.100 dividido 13 nos da una razón de 2.700 pesos por litro. Ahora, si nosotros hacemos 54.000 pesos dividido 20 litros, nos da una razón de 2.700 pesos por litro. Entonces, esta es la razón que está, digamos, formulando este problema. Miremos este ejercicio. Ayer le puse a mi carro 30 litros de combustible y me cobraron 84.000 pesos. Unas horas después volví a la gasolinera con el carro de mi padre y después de llenar el depósito pagué 61.600 pesos. Pregunta, ¿cuántos litros de combustible eché al coche de mi padre? Entonces ya vimos aquí que tenemos 84.000 pesos, que es la magnitud del dinero. 30 litros es la magnitud de la gasolina. Hacemos la división y vemos que el cociente es de 2.800 pesos por litro. Para resolver esta pregunta, ¿cuántos litros de combustible eché al coche de mi padre?
Entonces lo que hago es una razón entre el precio que pagué y la razón que encontré de la primera, de lo primero que se echó al carro. Entonces acá tenemos 61.600 dividido 2.800 da 22 litros. Por lo tanto, vemos que se conserva la igualdad de proporciones. 84.000 sobre 30 es igual a 61.600 sobre 22 igual a 2.800 pesos. De esa forma existe la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. Habíamos hablado antes que una razón era la comparación entre dos magnitudes. Miremos qué es una magnitud. Una magnitud es algo que se puede medir con algún tipo de escala. Por ejemplo, la edad de una persona, el peso, el número de trabajadores, el número de plátanos que hay en una bolsa, la cantidad de cuidado que come el perro, la distancia entre dos pueblos, la velocidad de un caballo al galopar, etcétera. Todos esos son magnitudes que se pueden comparar. Entonces, miremos a ver de esos ejemplos cómo se puede comparar. Yo puedo comparar el peso de una persona con la talla de ropa que usa. Puedo comparar el número de trabajadores para terminar una obra A y una obra B. El número de plátanos que se necesitan para empacarlos en diferentes cajas. La distancia que hay entre dos pueblos con respecto al tiempo que se tarda de ir de uno a otro. La velocidad de un caballo galopando en el tiempo que tarda el caballo en llegar de un punto A a un punto B. Entonces, hablando de proporcionalidad directa, para que dos magnitudes mantengan una relación de proporcionalidad, tienen que estar relacionadas de tal forma que si uno duplica una magnitud, la otra también se duplica. Si uno triplica una magnitud, la otra también se triplica. Si uno reduce a la mitad una magnitud, la otra también se reduce. Y así permanecen en constante cambio directo. Es una proporcionalidad directa. Por ejemplo, si yo tengo que en una caja caben 4 bananos, entonces ¿cuántas cajas se necesitan para 8? Pues se necesitan 2 porque se duplicó. Y para 12 se necesitan 3. Porque las dos magnitudes deben mantener una razón constante. Entonces tenemos 4 bananos para una caja, 8 bananos para 2, 12 para 3 y la razón siempre va a ser 4. Ahora miremos en qué consiste la proporcionalidad inversa. Miremos algunos ejemplos. Cantidad de juguetes que tengas en el espacio que ocupan. Entonces, entre más juguetes, menos espacio se va a tener. Otro ejemplo, la velocidad a la que va un carro con el tiempo que tarda en recorrer un trayecto. Entre más velocidad, menos tiempo. Entonces ahí empieza esas palabras clave. Más, menos, menos, más. Y ahí es cuando se reconoce la proporcionalidad inversa. El tamaño de una habitación con el tiempo en que se tarda en limpiarla. Entre más grande sea la habitación, más tiempo se tomará en limpiarla. O sea que este ejemplo no me sirve porque es una proporcionalidad directa. Más o menos menos. Entonces lo borramos. El tiempo que pasa un alimento en un horno encendido con lo que tarda en cocinarse. Entonces, si pasa mucho tiempo encendido, pues o digamos que la temperatura es muy alta, entonces menos tiempo en cocinarse, y al contrario, si la temperatura es muy baja, entonces se demora más para cocinarse. Y vamos a ver si también cabe dentro de la proporcionalidad inversa, lo que tarda en llenarse una piscina en relación al caudal de agua. Esta sí es inversa porque entre más caudal haya, menos tiempo tarda, y si se demora mucho tiempo es porque hay un caudal muy bajo. En resumen, la proporcionalidad directa dice que cuando hay dos relaciones y las dos magnitudes crecen o las dos magnitudes decrecen, es una proporcionalidad directa. Pero cuando una magnitud crece y la otra disminuye, se llama proporcionalidad inversa.
En términos matemáticos tenemos esto. Si yo multiplico una magnitud y una proporción, la otra se ve dividida por esas veces. O si la divido, la otra magnitud se va a multiplicar. Miremos algunos ejemplos. Si la velocidad de un carro es 60 kilómetros por hora y el tiempo en llegar al destino es de 30 minutos, al multiplicar la velocidad por 2, entonces ya voy a 120 kilómetros por hora, el tiempo se va a disminuir a la mitad. Y si por el contrario yo disminuyo la velocidad a 30 kilómetros por hora, o sea que lo divido entre 2, el tiempo se multiplica por 2 y ya van a ser 60 minutos. Entonces con este ejemplo miramos que existen dos formas de proporcionalidad, la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa.